Artax resopló suavemente de espanto. Sí, respondió Atreyu. Hemos de encontrar la montaña de Cuerno que está en medio de ese pantano. Espoleó a Artax y el caballito obedeció. Paso a paso, iba comprobando la firmeza del suelo, y de ese modo avanzaban lentamente. Finalmente, Atreyu desmontó y llevó a Artax de las riendas. El caballo se hundió unas cuantas veces, pero consiguió siempre salir. No obstante, cuanto más profundamente se adentraban en el pantano de la tristeza, tanto más torpes se hacían sus movimientos. Dejaba colgar la cabeza y se limitaba a arrastrarse hacia adelante. Artax. Artax, dijo Atreyu. ¿Qué te pasa? No lo sé, señor, respondió el animal. Creo que deberíamos volver. No tiene ningún sentido. Corremos tras algo que solo ha soñado, pero no lo encontraremos. Quizás sea de todas formas demasiado tarde. Quizá haya muerto ya la emperatriz infantil y todo lo que hacemos sea absurdo. Vamos a volver, señor. Nunca me has hablado así, Artax, dijo asombrada Treyu. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Es posible, contestó Artax. A cada paso que damos la tristeza de mi corazón aumenta. Ya no tengo esperanza, señor, y me siento cansado, tan cansado. Creo que no puedo más. Pero tenemos que seguir, exclamó Atreyu. ¡Vamos, Artax! Le tiró las riendas, pero Artax se quedó inmóvil. Se había hundido ya hasta el vientre, y no hacía nada por librarse. ¡Artax! Gritó Atreyu. ¡No puedes abandonarme! ¡No puedes abandonar ahora! ¡Vamos! ¡Sal de allí o te hundirás! Déjame, señor, respondió el caballito. No puedo soportar más esta tristeza. Voy a morir. Atreyu tiró desesperadamente de las riendas, pero el caballito se hundía cada vez más. Atreyu no podía hacer nada. Cuando finalmente solo la cabeza del animal sobresalía ya del agua negra, Atreyu la tomó entre sus brazos. Yo te sostendré, Artax, le dijo al oído. No dejaré que te hundas. El caballito relinchó una vez suavemente. No puedes ayudarme, señor. Estoy acabado. Ninguno de los dos sabíamos lo que nos esperaba. Ahora sabemos por qué el pantano de la tristeza se llama así. La tristeza me ha hecho tan pesado que me hundo. No hay escapatoria. Pero si yo también estoy aquí, dijo Atreyu, y no me pasa nada. Llevas el esplendor, señor, respondió Artax, y te protege. Entonces te colgaré el sitno, balbuceó Atreyu. Quizá te proteja también. Quiso ponerle la cadena alrededor del cuello. No, señor, no, no debes hacerlo. El pentáculo te lo han dado a ti, y no tienes derecho a dárselo aunque me quieras. Tendrás que seguir buscando sin mí. Atreyu apretó su cara contra la quijada del caballo. ¡Artax! Susurró estranguladamente. ¡Mi Artax! ¿Quieres hacer algo más por mí todavía, señor? Preguntó el animal. Atreyu asintió en silencio. Entonces márchate, por favor. ¿No me gustaría que me vieras cuando llegue el último momento? ¿Me harás ese favor? Atreyu se puso lentamente en pie. La cabeza de su caballo estaba ahora medio sumergida en el agua negra. Adiós, Atreyu, mi señor, dijo Artax. Y gracias. Atreyu apretó los labios. No podía decir nada. Saludó una vez más a Artax con la cabeza y luego se dio media vuelta y se fue. Bastian sollozó. No pudo evitarlo.
Tenía los ojos llenos de lágrimas y no podía seguir leyendo. Tuvo que sacar el pañuelo y sonarse la nariz antes de poder continuar. ¿Cuánto tiempo siguió vadeando? Vadeando simplemente. No lo supo nunca Treyu. Estaba ciego y sordo. La niebla se hacía cada vez más espesa y tenía la sensación de caminar en redondo desde hacía horas. No prestaba atención a donde ponía el pie y, sin embargo, nunca se hundía más arriba de la rodilla. De una forma incomprensible, el signo de la emperatriz infantil le mostraba el verdadero camino. Entonces se encontró de pronto ante la falda de una montaña alta y bastante empinada. Subió por las agrietadas rocas y trepó hasta su cumbre redonda. Al principio, no se dio cuenta de que estaban hechas aquellas rocas. Solo cuando llegó arriba del todo y echó una ojeada alrededor, vio que eran enormes placas de cuerno, en cuyas grietas y hendiduras crecía el musgo. Había encontrado la montaña de cuerno. Sin embargo, no sintió ninguna satisfacción por aquel descubrimiento. El fin de su fiel caballito, de Artax, hacía que aquello lo dejase casi indiferente. Ahora tenía que descubrir quién era y dónde estaba aquella vetusta morla que vivía allí. Mientras estaba aún pensando, sintió de pronto que un ligero estremecimiento recorría la montaña, y luego oyó un tremendo resoplar y chasquear, y una voz que parecía venir de las entrañas más profundas de la tierra. Mira, vieja, algo bulle por ahí, sobre nosotras. Atreyu se apresuró a dirigirse al final de la cresta de la montaña, de donde venía la voz. Sin embargo, resbaló en una alfombra de musgo y empezó a patinar. No pudo agarrarse a nada. Se deslizó cada vez más aprisa y finalmente se despeñó. Por suerte, cayó en uno de los árboles que había abajo. Sus ramas lo detuvieron. Atreyu vio ante sí una gigantesca caverna en la montaña en la que el agua negra salpicaba y chapoteaba, porque algo se movía en su interior, saliendo lentamente. Solo cuando hubo salido del todo, se dio cuenta Atreyu de que era una cabeza unida a un cuello largo y arrugado, la cabeza de una tortuga. Sus ojos eran grandes como charcos negros. Su hocico chorreaba fango y algas. Toda aquella montaña de cuerno, Atreyu lo comprendió de pronto. Era un único y monstruoso animal, una formidable tortuga de pantano, la vetusta morla. Entonces se oyó aquella voz jadeante y gorgoteante. ¿Qué haces allí, pequeño? Atreyu tomó el amuleto de su pecho y lo sostuvo de forma que los ojos grandes como charcos de la tortuga pudieran verlo. ¿Sabes qué es esto, Morla? Pasó un rato antes de que ella respondiera. Mira, vieja, Aurin, hacía tiempo que no lo veíamos. El signo de la emperatriz infantil. Hacía tiempo. La emperatriz infantil está enferma, repuso Atreyu. ¿Lo sabías? Nos da lo mismo. ¿No es cierto, vieja? Respondió la morla. Parecía hablar consigo misma de aquella forma peculiar, quizá porque no tenía a nadie con quien hablar. Quién sabe desde hacía cuánto tiempo. Si no la salvamos, morirá, añadió Atreyu más apremiadamente. Bueno, respondió la morla. Y con ella se hundirá Fantasía, exclamó Atreyu. La aniquilación llega ya a todas partes. Yo mismo la he visto. La morla lo miró fijamente, con sus ojos enormes y vacíos. No tenemos nada en contra, ¿verdad, vieja? Gorgoteó. ¡Moriremos todos! Gritó Atreyu. ¡Todos! Mira, pequeño, respondió la morla. ¿Qué nos importa? Nada tiene importancia ya para nosotras. Todo da lo mismo.
exactamente lo mismo. ¡También tú serás aniquilada, Morla! Gritó Atreyu, furioso. ¡También tú! ¿O es que crees que por ser tan vieja sobrevivirás a fantasía? Mira, gorgoteó la Morla. Somos viejas, pequeño, demasiado viejas, y hemos vivido bastante. Hemos vivido demasiado. Para quien sabe tanto como nosotras, nada es importante ya. Todo se repite eternamente. El día y la noche, el verano y el invierno. El mundo está vacío y no tiene sentido. Todo se mueve en círculos. Lo que aparece debe desaparecer. Y lo que nace debe morir. Todo pasa. El bien, el mal, la estupidez y la sabiduría, la belleza y la fealdad. Todo está vacío. Nada es verdad. Nada es importante. Atreyu no supo qué responder. La mirada gigantesca, oscura y vacía de la vetusta Morla paralizaba su mente. Al cabo de un rato, la oyó hablar de nuevo. Eres muy joven, pequeño. Nosotros somos viejas. Si fueras tan viejo como nosotros, sabrías que no hay nada más que tristeza. Mira, ¿por qué no hemos de morir tú y yo, la emperatriz infantil? Todos. Hmm, Todo es solo una apariencia, un juego en la nada. Todo da exactamente lo mismo. Déjanos en paz. Pequeño, vete. Atreyu recurrió a toda su fuerza de voluntad para contrarrestar el entumecimiento que le producía la mirada de la vetusta Morla. Si tanto sabes, dijo, también sabrás en qué consiste la enfermedad de la emperatriz infantil y si hay para ella remedio. Lo sabemos, ¿verdad, vieja? Lo sabemos, resolló la Morla. Pero da lo mismo que ella se salve o no. Por lo tanto, ¿por qué tendríamos que decírtelo? Si realmente te da lo mismo, la apremió Atreyu, también podrías decírmelo. Podríamos también, vieja, ¿verdad? Gruñó la Morla. "Mm, pero no tenemos ganas." Entonces, exclamó Atreyu, ¿no es verdad que todo te dé lo mismo? Ni siquiera tú crees lo que dices. Durante mucho tiempo reinó el silencio, y luego Atreyu oyó unos gorgoteos y revueldos profundos. Debían de ser una especie de risa, si es que la vetusta Morla podía reír todavía. En cualquier caso, dijo, eres astuto, pequeño. Vaya, eres listo. Hacía tiempo que no nos divertíamos tanto, ¿verdad, vieja? Vaya, también podríamos decírtelo. Eh, no hay ninguna diferencia. ¿Se lo decimos, vieja? Hubo un largo silencio. Atreyu estaba impaciente. La respuesta de la Morla, sin interrumpir con sus preguntas los lentos y desesperantes pensamientos de ella. Por fin, la tortuga siguió hablando. Tú vives poco, pequeño. Nosotras vivimos mucho, demasiado. Pero los dos vivimos en el tiempo. Tú poco, nosotras mucho. La emperatriz infantil existía ya antes que nosotras, pero no es vieja. Ella es siempre joven. Mira, su existencia no se mide por tiempo, sino por nombres. Necesita un nombre nuevo, siempre un nombre nuevo. ¿Sabes sus nombres, pequeño? No, no, reconoció Atreyu. Nunca los he oído. Es que no puedes haberlos oído, respondió la Morla. Ni siquiera nosotras podemos recordarlos. Y sin embargo, ha tenido muchos. Pero todos se han olvidado, todos han pasado. No obstante, sin nombre no puede vivir. La emperatriz infantil solo necesita tener un nuevo nombre para ponerse bien. Sin embargo, no importa si se pone bien o no. Cerró sus ojos grandes como charcos y empezó a recoger lentamente la cabeza. ¡Espera! Gritó Atreyu. ¿De quién recibe los nombres?
¿Quién puede darles un nombre? ¿Dónde puedo encontrar ese nombre? Ninguno de nosotros, oyó gorgotear a la morla. Ningún ser de fantasía puede darle un nuevo nombre. Por eso, todo es inútil. No te preocupes, pequeño. Nada importa. Entonces, ¿quién? ¿Quién? Gritó Atreyu fuera de sí. ¿Quién puede darle un nombre que la salve y nos salve a todos? No hagas tanto ruido, dijo la morla. Déjanos en paz y márchate. Tampoco nosotras sabemos quién puede hacerlo. Si no lo sabes, gritó Atreyu más fuerte aún, ¿quién puede saberlo? Ella abrió de nuevo los ojos. Ah, si no llevases el esplendor, resopló, te comeríamos, solo para estar tranquilas. Vaya. ¿Quién? Insistió Atreyu. Dime quién lo sabe y te dejaré en paz para siempre. Al fin y al cabo da lo mismo, respondió ella. Quizá Uyulala, en el oráculo del sur. Quizá ella lo sepa. ¿Qué nos importa? ¿Y cómo puedo llegar hasta allí? No puedes llegar de ninguna forma, pequeño. Vaya, ni en 10.000 días de viaje. Vives demasiado poco. Morirías antes. Estás demasiado lejos. En el sur. Demasiado lejos. Por eso todo es inútil. Se lo habíamos dicho desde el principio. ¿Verdad, vieja? Déjalo estar y renuncia, pequeño. Y sobre todo, déjanos en paz. Diciendo esto, cerró definitivamente sus ojos de mirada vacía y metió otra vez la cabeza en la cueva. Atreyu supo que no podía sacar nada más de ella. Al mismo tiempo, el ser de las sombras que se había formado de la oscuridad del páramo nocturno encontró el rastro de Atreyu y se dirigió al pantano de la tristeza. Nada ni nadie en fantasía podría apartarlo de aquel rastro. Bastian había apoyado la cabeza en la mano y miraba ante sí pensativamente. Es muy extraño, dijo en voz alta, que ningún ser de fantasía pueda dar a la emperatriz infantil un nuevo nombre. Si solo se tratara de encontrar un nombre, él hubiera podido ayudarlos fácilmente. Eso se le daba bien, pero por desgracia no estaba en fantasía, donde sus habilidades hubieran podido ser útiles y le hubieran reportado quizás simpatía u honores. Por otro lado, se alegraba también mucho de estar allí, porque en una región como el Pantano de la Tristeza no se hubiera atrevido a entrar por nada del mundo, y aquel siniestro ser de las sombras que perseguía a Trello sin que lo supiera. A Bastian le hubiera gustado avisarle, pero no podía ser. No se podía hacer otra cosa que en confiar en la suerte y seguir leyendo.